A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días televidentes, soy la doctora Patricia García, cirujana plástica, con el programa Cirugía Plástica Segura. Los cirujanos plásticos también somos cirujanos reconstructores. Y el día de hoy voy a topar un tema que es un poco doloroso, pero que es muy frecuente en nuestra sociedad, las heridas más frecuentes en niños. Hay ciertas incidencias que han disminuido, pero otras siguen muy frecuentes. Voy a tratar de presentar fotos no muy impactantes, pero aquellas que resulten vamos a pasar rápido. Una de las heridas más frecuentes en niños, especialmente cuando ya van al colegio o cuando todavía son, pues ya comienzan a caminar, saltan en las camas y con el velador se impactan, es las heridas submentonianas. El doctor Marcelo Vélez, con quien trabajamos en el Hospital Metropolitano, me acompaña el día de hoy para hablar de cómo nosotros manejamos estas heridas y cómo hacemos el control postoperatorio, y también vamos a aconsejar qué ustedes pueden hacer en la casa o en la escuela cuando esto sucede. Marcelo, ¿qué pasa cuando una paciente ha tenido una herida submentoniana? Generalmente son hechas, como vemos por la frecuencia, en la grada de la escuela, en el velador, y son heridas contaminadas. Gracias, Patricia, por la invitación. En realidad este es un tema muy frecuente, y aunque aparentemente cuando son heridas relativamente pequeñas en amplitud, no necesariamente tiene que ser desapercibido el manejo prolijo y profesional para que estas heridas no se compliquen. Lo que vemos en el mentón naturalmente es una herida relativamente pequeña, no tiene más allá de unos 10-12 milímetros, pero en profundidad puede llegar en ciertos casos hasta el hueso, y puede haber incluso daños a este nivel. Entonces, lo aconsejable antes de que llegue a una emergencia, si esto ha sucedido en casa o en colegio, es naturalmente hacer una limpieza para quitar los cuerpos extraños. Lamentablemente no hay un régimen de consejo o de conducta apropiado a nivel de los colegios y de las escuelas o de los jardines donde se manejan niños en cuanto a los elementos que se deben tener en un botiquín. Con mucha frecuencia dicen, ya le colocamos agua oxigenada y ya le limpiamos con alcohol y ya está desinfectado, cuando eso aumenta el problema, porque naturalmente son elementos cáusticos que producen mayor daño en los tejidos. Claro, o sea, lo más importante es lavar. Lo más importante es lavar para que el paciente y llevarle de acuerdo a la profundidad y a un centro médico para que un cirujano plástico le atienda, ¿no? Así es. No es que no pueda ser atendido por otros colegas que hagan cirugía. Sin embargo, los papás siempre están queriendo no solamente que sane bien la herida, que no se complique en cuanto a infección o si hay daños más internos cuando ha sido un elemento puntiagudo con el que se ha producido el daño, sino que además quede la menor cicatriz posible. Entonces, indudablemente que quienes están mejor preparados para poder hacer una atención prolija, muy bien llevada en cuanto a prevención de infección y también en cuanto a prevención de cicatriz. El cirujano plástico pues sabe lo que tiene que hacer, no solamente en limpieza, sino quitar todos los tejidos que estén desvitalizados, esto es sin circulación.
y naturalmente a nivel de tejido celular subcutáneo, a nivel del músculo que está más por debajo y por encima del hueso, y a nivel de la piel hay que quitar el tejido que está dañado. O sea, el que uno ve si ha sido un elemento traumático el que ha producido el estallido de los tejidos, por lo tanto una caída, por ejemplo, de la propia altura o contra un objeto duro, que en las casas generalmente es contra la mesa y algunas veces mesas de vidrio con los veladores. Entonces hay que quitar todo el borde de la piel, generalmente es de 1/2 milímetro, 1 milímetro, dependiendo del daño que uno vea, y generalmente uno tiene que hacerlo con magnificación, o sea, con aumento de tamaño de la herida mediante la utilización de lupas para que el manejo de la herida sea prolijo. Claro, es importante que no son heridas cortantes, que son producidas por una explosión de tejido y que el borde tiene células muertas. Para que quede una cicatriz más disimulada hay que quitar los bordes y luego proceder a suturar, no suturar con esos bordes maltratados, ¿no es cierto? Así es como producir un acercamiento solamente de la herida por decir que ya está cerrada, no es la mejor opción. La siguiente foto, por favor. He traído esta herida porque las heridas en cara depende también de en qué lugar son hechos para proceder a suturarles. Hay partes anatómicas que que en el momento de la reconstrucción tienen que quedar muy bien reconstruidas y solo un cirujano plástico le puede hacer eso. Una herida en la ceja, en el borde del labio, en el párpado, son heridas complejas que tienen que ser manejadas por un especialista porque tienen que ser bien ubicadas los pelos, por ejemplo. La dirección de los pelos en la ceja es muy importante que quede bien alineado para que después el niño o al evolucionar también la cicatriz quede muy disimulada y los pelos crezcan, ¿no? Que los pelos crezcan en buena posición y además minimizar el daño de los tejidos en profundidad para no alterar los folículos pilosos a nivel de la raíz. Y si uno ve que está alterada la herida, incluso en profundidad, con mucho daño, hay que examinar muy bien con un aumento para ver si pueden sobrevivir o no ciertos folículos pilosos. Pero lo ideal es salvarlos lo más posible para que la cicatriz no quede alopécica, o sea, sin pelo. Claro, es muy importante eso, porque si queda una grada en la ceja, ya nosotros después es más difícil reconstruirle. He traído esta es una mordedura de perro, que también quiero mencionar que desgraciadamente se da con mucha frecuencia. Nosotros tenemos el perrito en la casa al que le queremos mucho, viene a formar parte de nuestra familia, pero desgraciadamente cuando está mal genio o cuando el niño también, que en cierta edad es imprudente, le molesta, le jala, el perro reacciona y muchas veces le muerde al niño. Aquí tenemos, como hemos visto, también llega hasta el borde del labio. Para la reconstrucción es muy importante tomar ciertos parámetros y que quede muy alineado también la línea alba del labio. Por eso debe ser reconstruida por un cirujano plástico. Hablemos, Marcelo, un poco acerca de la mordedura de perro, que también vemos con mucha frecuencia, desgraciadamente. Sí, la causa naturalmente tú ya la acabas de explicar. Casi en todas las casas en la actualidad pues hay una afinidad muy grande con los animalitos, y lo grave es que los niños que van creciendo junto con los animales les tienen tanta confianza porque es parte de su diario vivir, pero naturalmente no tienen la capacidad discriminativa de saber qué momento es el oportuno para acariciarlos y qué momento no es aconsejable hacerlo. Entonces los papás tienen que enseñar al niño, o incluso si el niño es un poquito imprudente, saber en qué momento y con qué compañía hay que hacer que sea acompañado el niño para que acaricie a su animalito. Sin embargo, hay ciertos animales que son un poco más irascibles o nerviosos, y conforme va pasando la vida, los perros también se vuelven agresivos o nerviosos y no saben reaccionar de la mejor manera, naturalmente porque son animales, y
reaccionan de manera defensiva, produciendo en muchas ocasiones gravísimas heridas, especialmente a nivel de cara. Nosotros recibimos realmente caras con muchos destrozos que no he presentado aquí. He presentado prácticamente una herida sencilla y por eso es que nuestro llamado hacia los padres de familia que tengan mucho cuidado. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente es mordido? ¿Cómo deben proceder en la casa? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Como hemos hablado, dentro de lo posible y armándose de tranquilidad, hacer una limpieza lo más rápido posible de la herida. No preocuparse mucho del sangrado que pueda tener, sino, si es posible, incluso con un paño, un pañuelo, por ejemplo, algo bien limpio, lavar con bastante agua, porque naturalmente no solamente es el destrozo en sí por efecto de los dientes del perro, sino naturalmente la contaminación por la saliva del perro, que es muy contaminante y que tiene gérmenes muy agresivos. Entonces la limpieza es fundamental. Antiguamente se dejaba abierto y se dejaba cicatrizar por segunda intención. Actualmente no procedemos así, ¿no es verdad? Así es, logramos hacer reconstrucciones a pesar del grave daño y de que sea una herida contaminante producida por perro o por otro animal, naturalmente. Entonces, la limpieza primaria a nivel de casa o de escuela o de colegio o donde se haya producido el daño, aplicar después un paño limpio haciendo una ligera presión para que disminuya la posibilidad de sangrado, es importantísimo. No aplicar, como no habíamos hablado hace un momentito, ningún tipo de detergente fuerte o incluso elementos tipo alcohol o especialmente el agua oxigenada, que no se le da la importancia que tiene en cuanto al daño que produce a nivel de los tejidos, porque adiciona una quemadura química. Generalmente dicen, ya le pusimos agua oxigenada y dejó de sangrar. Claro, se produce una quemadura y una oclusión de los vasos. Entonces, lavarla incluso con agua y jabón, y puede ser un jabón naturalmente de manos, de cara o de manos, y con eso ya tenemos una limpieza primaria antes de llegar a un sitio para una reconstrucción definitiva. Algo de lo que quiero hablar es que muchas veces especialmente cuando hay una mordedura de perro y dependiendo de la edad del niño que no colabora, es necesario ponerle anestesia general y llevarle a un quirófano para hacer una buena limpieza. Generalmente en emergencia y con anestesia local a un niño pasado de 2, 3 años hasta 6 años, cuando no tienen uso de razón y no colaboran, nosotros con mucha frecuencia nos vemos ante la dificultad de llevarle a un quirófano a un niño, porque los padres tienen desconfianza en la anestesia general y creen que su hijo va a correr peligro, etcétera, etcétera. Es importante que concienticemos que para esta cirugía, especialmente de mordedura de perro, tenemos que hacer una buena lavado y una buena reconstrucción, porque al entrar el diente en la cara muchas veces destruyen elementos como nervios, vasos sanguíneos, que necesitamos nosotros con tranquilidad en un ambiente quirúrgico limpio, aséptico, y el paciente que no esté llorando, gritando. Muchas veces tenemos que envolverlo al niño para que colabore. Entonces es importante que los padres se mentalicen que dándole anestesia general vamos a obtener los cirujanos plásticos mejores resultados, y que ahora la anestesia es muy segura, tomando todas las medidas en un buen centro médico. Yo creo que va a tener éxito esta cirugía. Indudablemente. Si acaso el niño ha comido antes, poco antes de producirse el accidente, o le han dado de comer después del accidente por tranquilizarlo, especialmente alimentos lácteos, indudablemente hay que hacer una limpieza primera en cuanto llegue el niño a emergencia. Puede hacerse con anestesia local o sin anestesia si el caso lo permite, y dejar que pase el tiempo suficiente para que el estómago elimine el contenido. Sobre todo cuando son alimentos lácteos, se necesita que se elimine aproximadamente en 8 horas el contenido del estómago. Si no se tiene esa precaución, hay la posibilidad de una complicación adicional, que es la broncoaspiración, que es que el niño, en el momento de comenzar la intubación,
puede tener un reflejo nauseoso y producir el paso del contenido estomacal con todos los ácidos que tiene hacia los bronquios, y esa es una complicación supremamente severa en donde hay que hacer un lavado bronquial y puede ya complicarse de otras maneras. Es importante que los padres se mentalicen que cuando su niño ha tenido un tipo de accidente, ya sea los anteriores, alguna herida o una mordedura de perro, estén abiertos para que sea llevado a un quirófano. Otra herida frecuente que nosotros tenemos, especialmente en niños pequeños, sin que durante el paso del tiempo haya disminuido, muchas veces los dedos, al cerrar una puertita, el niño queda atrapado el dedo en la puerta. La foto siguiente, por favor. Entonces tenemos con bastante frecuencia heridas en dedos o contaminaciones, como tenemos esa infección en la foto izquierda. Hablemos un poquito de estas fotos y también los cuidados que tienen que tener los papás en la casa, o si sucede, cómo son los primeros auxilios. Claro, las infecciones en los dedos, como tú dijiste, pueden estar sujetas a una consecuencia, digamos, de una contaminación que puede comenzar con una herida, pero muchas veces hay el descuido de hacer una muy buena limpieza de los instrumentos que se utilicen para hacer un cortado de uñas o de un padastro. Y con mucha frecuencia los papás o jalan el padastro hacia atrás y naturalmente se rasga el tejido y ahí comienza una contaminación, o se han utilizado un corta uñas que no se haya lavado y no se haya desinfectado, ahí sí con alcohol, para prevenir la contaminación en cualquier herida pequeña a nivel de dedo. En la herida del lado derecho estamos viendo, mejor dicho, en la mano del lado derecho vemos una herida a nivel de la falange media. Tal vez se puede... Sí, esas heridas ya vemos con... los niños comienzan a jugar con los cuchillos, comienzan a jugar con la tijera y, oh sorpresa, vienen cortados, no sabemos en qué momento se ha hecho. Entonces, al igual que las otras heridas, nosotros lo que tenemos que hacer es una buena limpieza, o sea, una buena limpieza para evitar las infecciones. Yo he puesto estas fotos porque en el lado izquierdo tenemos una infección de la punta del dedo, que no ha sido bien tratada en la casa, no llevaron donde un cirujano plástico y desgraciadamente ya hay una infección que muchas veces necesita darles antibiótico por vía intravenosa porque es muy grave. Hemos tenido sepsis muchas veces porque por algunas heridas que no han sido bien atendidas, picaduras, etcétera, y el niño ha entrado séptico al hospital. Entonces, el mensaje de estas fotos es que, por favor, cuando el niño tenga alguna herida pequeña, no se descuiden, hagan una buena limpieza. Generalmente el niño no se deja lavar, o poner otras cosas, o se saca, pero es necesario, cuando el niño tenga una herida, proteger, poner una curita o poner un vendaje, para que ya cuando hay una herida sigue jugando y no haya una contaminación secundaria a la herida. Ajá. La siguiente foto, por favor. Una cosa que es bastante frecuente es también el desprendimiento de uña en los niños, porque juegan abriendo y cerrando las puertas y el dedo queda atrapado. El dedo queda atrapado y nosotros, pues desgraciadamente, el niño jala y se ha perdido la punta del dedo o la uña. Es muy frecuente también esto que suceda en adultos, pero como ahora estamos hablando de niños, es importante que el padre guarde el trozo de dedo que se ha perdido, no lo boten, y hablemos un poco de esto para ver cómo se conserva y cómo le traen al hospital para poder utilizar para la reconstrucción. Indudablemente que aquí como en todo tipo de heridas, la prevención es fundamental. Cuando un niño tenga la edad en donde juegan con las puertas, o incluso cuando se acercan al carro de los papás y tratan de hacer por ellos solos la abierta y la cerrada de las puertas, es muy frecuente que sucedan estos accidentes. Entonces, una vez que se produce el accidente, no ser atendido en cualquier sitio, sino buscar un especialista, porque de una buena atención inicial puede depender el que la reconstrucción permita que el dedo vuelva a tener
su aspecto y su función. Si hay pérdida de tejido, con mayor razón, como decía la doctora Patricia, naturalmente traer el segmento que se ha caído o que ha quedado atrapado en el sitio del accidente, lavarlo con agua y jabón, traerlo dentro de una funda limpia y alrededor de ser ya un segmento un poco más grande, traerlo con agua helada alrededor, pero no en contacto directo con la parte perdida. Y si es una herida menor, en el sentido de no pérdida de tejidos, pero sí con ausencia o caída o desprendimiento en gran parte de la uña, hay que ser muy cuidadoso. Cuidar de la uña, no acabar de quitarla, lavar con agua y jabón, de ser posible, o por lo menos con agua, quitar los cuerpos extraños que se vean a simple vista y cubrir con un elemento limpio, que si es posible una gasa estéril o si no un pañuelo bien limpio, mientras se llega donde un especialista, porque el especialista está en la capacidad de hacer una evaluación, ver cómo está no solamente la uña en sí, que se ha desprendido, sino cómo está el lecho de la uña en la parte que no tiene crecimiento y en la parte que se llama germinativa, o sea, a nivel de la parte proximal, que decimos nosotros, o sea, en la raíz de la uña, que tiene el sitio donde germina o donde crece la uña. Eso es muy importante, como se ve en este paciente. Si se ve con un poco más de detenimiento, vemos que hay una herida transversal y otra más longitudinal, o sea, como en estrella, que se ha limpiado, que se ha lavado bien, se ha quitado un poquito los bordes traumatizados y se está acercando borde a borde con un elemento de sutura supremamente fino para que los tejidos en donde va a crecer la uña y en donde va a asentar cuando la uña secundaria nueva empiece a crecer, es muy importante que estos elementos bien acercados y bien reconstruidos permitan que la uña crezca de buena manera. Si no se hace eso, pueden quedar defectos o separaciones en donde la uña ya no va a crecer pareja, sino va a crecer con líneas o incluso con separaciones. Lo que vemos allí es no solamente el final de la cirugía en el lado derecho, sino cómo se está reparando el lecho unguial en el lado izquierdo. La uña es un elemento muy noble y que, de ser posible, siempre hay que conservarlo en accidentes como este. Y si no, hay que sustituirlo con una uña plástica o de silicón mientras sana la herida y crece la nueva uña. La siguiente foto, por favor. Una patología que cada vez, gracias a Dios, está menos frecuente, especialmente que llega a nuestra consulta con menos frecuencia, son las quemaduras en bebés. Como ciertos métodos de cocción han evolucionado, por ejemplo, ahora el horno la puerta ya no está caliente, ya no se cocina con leña, ya no se cocina con gasolina, ya no nos llega ciertos accidentes que antes, cuando estábamos estudiando, llegaba. Rápidamente vamos a hablar de este caso porque desgraciadamente ya se nos acaba el tiempo, y la importancia de un buen lavado también con jeringuilla, con suero fisiológico, y envolverle al paciente en una... en primer lugar, cuando se produce una quemadura hay que enfriar, hay que poner agua fría, tratar de bajar la temperatura para que no se profundice la quemadura, y si podemos, pues envolverle en una toalla planchada, y así prácticamente estamos llevando estéril a donde nuestro médico para que le haga la curación. ¿Quieres aportar? Sí, este caso es supremamente grave porque hubo una combinación de elementos de agua caliente y a la vez una niquelina eléctrica que estaba dentro del recipiente con el que estaban haciendo una vaporización en un niño de 2 años. El niño se movió, metió la manito en el recipiente que tenía una niquelina y además agua caliente, y se produjo una quemadura de doble elemento, por agua caliente y por electricidad. Como es bien sabido, las quemaduras por electricidad son supremamente graves, porque en los minutos, en los días siguientes a la quemadura se sigue produciendo necrosis, o sea, muerte de tejidos por daños de la parte capilar de los tejidos.
Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Hemos tocado todos estos temas que son importantes y al ser un programa educativo que nuestra sociedad tenga mucho cuidado, nuestras madres de familia, para evitar todos estos accidentes que suceden en niños. Muchísimas gracias. Búsquenos en YouTube y cualquier llamada, por favor, a los celulares. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,